SER Podcast. Hora 25 en SER Podcast. La principal laguna de Doñana nunca antes se había secado 2 veranos seguidos, pero ¿quién va a ser el presidente o la presidenta del Congreso? En una de las zonas más lluviosas de Euskadi limitan desde hoy el consumo de agua. Pero ¿quién va a ser el sustituto de Espinosa de los Monteros? En Manises, en Valencia, se ha registrado hoy una temperatura récord de 46,6 grados, pero ¿habrá o no repetición electoral en Murcia? El pasado mes de julio fue el más cálido desde que hay registros, pero ¿a quién encargará el rey la investidura? La temperatura media de los océanos ha alcanzado el nivel más alto de la historia. ¿Pero qué va a hacer Coalición Canaria con su voto? Sí, es una especie de confesión. Hablo de mí, hablo de nosotros, hablo de lo que está pasando y de lo que acabamos hablando. Y si una noche como esta ha cogido la silla plegable, ha bajado a la puerta de su casa, en el pueblo, ha sacado la silla a la acera de su calle y se ha puesto de fondo la SER, es que quiere saber qué ha pasado hoy. Y se lo vamos a contar. Hoy hemos vivido el escalofrío que provoca un asesinato político en una campaña electoral en un país que deberíamos sentir tan cerca como los cientos de miles de ecuatorianos que viven en España. Esta es la secuencia de lo que ha pasado, el momento en que Fernando Villavicencio, candidato de la izquierda, experiodista, azote en su momento de los gobiernos de Correa, era tiroteado, asesinado al salir de un acto de campaña. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. No es una coincidencia de que este hecho condenable se produzca a los pocos días de la primera vuelta presidencial. Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, ha decretado el estado de excepción. De momento se mantiene la votación para el 20 de agosto. Hoy también ha pasado que los países del África Occidental se han reunido para ver qué hacen con los golpistas de Níger. Activar una fuerza militar, pero de momento no hacerla intervenir. De hecho, apuestan por priorizar el diálogo con los propios golpistas. El resultado de la votación han sido 36 votos sí, 31 votos no, al haber obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. Pues Jorge Azcón ya es presidente aragonés. Hoy le han elegido con los votos de Vox, también del PAR, con los votos del partido Vox con el que va a gobernar y al que le ha recordado que algunos gobiernos de coalición han fracasado por dar el espectáculo. A ver cómo le va. Vox está viviendo momentos de flaqueza y suma o trabaja. Uno de los diputados, hay que decir, más odiados por una parte del electorado de ese partido porque defendía vacunarse contra el coronavirus. Bueno, se llama Juan Luis Stigman, es quien debía sustituir a Espinosa de los Monteros, pero ha optado por no recoger su acta. Y tampoco es que haya dado muchas explicaciones. Negociaciones para la mesa del Congreso y no lo sabemos porque el PSOE suelte prenda. Respecto a cómo van las conversaciones, pues creo que no voy a ser muy original. Creo que es esencial que seamos discretos. Lo sabemos porque otros van dando algunos detalles. Por ejemplo, Esquerra Republicana. La supuesta mesa progresista pasa, básicamente, diría yo, porque la mesa la presida un presidente del PSOE, ¿no? Pero, en fin, esto formará parte de las negociaciones, no. Presidencia del Partido Socialista, grupo propio, decía también luego Teresa Jordá para Esquerra Republicana. En fin, en estos términos se está negociando. Y el Partido Popular, que vuelve a decir ahora que no tendría problema en hablar con Junts. Nosotros en principio no hemos establecido ese contacto, ¿no? Pero quiero decirte que tenemos que tener la capacidad de hablar con todos. Con todos. Ahora otra cosa es después llegar a acuerdos con todos. Eso no. Una cosa es hablar con todos y otra cosa es tragar con todos. Y ahí el Partido Popular no está dispuesto. Lo decía Elías Bendodo en Radio Nacional. Bueno, a ver en qué queda. Vamos con el tiempo. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. El recuento de temperaturas que hacías a las 8 daba fatiga solo con escucharlo. Ha sido un día tórrido en Murcia, en la Comunidad Valenciana y ojo mañana Canarias.
Sí, de hecho, primero de todo, aquellos que estén pensando, como la última ola de calor que tuvimos, que esto acabará con un descenso de temperaturas y que las noches serán mucho más agradables, no va a acabar así esta situación. De hecho, lo que va a pasar en la mayor parte del país es que mañana todavía, ahora nos centraremos en Canarias, pero de momento en la península, mañana destacamos las máximas previstas en el Valle del Guadalquivir. Hay días que ostenta el liderato de estas temperaturas altas, otros que no. Mañana sí, mañana máximas de más de 45 grados, por ejemplo, en la misma ciudad de Sevilla. Después, durante el fin de semana, la temperatura irá bajando en todo el país, pero siempre nos mantendremos, por ejemplo, en el interior con máximas de 35 a 40 grados. Incluso la semana que viene, cuando baje más, sencillamente tendremos las temperaturas propias para estas fechas. No una situación de ola de calor, pero sí propias de la canícula. Mucho sol, nada de lluvia, y vamos ya con Canarias, porque la situación va a ser muy complicada. Me atrevería a decir que la más complicada de todas las que hemos vivido. ¿Por qué? Porque van a tener máximas de 40 a 45 grados, pero aquí hay que añadir, por una parte, cómo va a empeorar la calidad del aire. La calima va a ser densa en muchos momentos, polvo del sahara podrían superar los 80 kilómetros por hora, humedades muy bajas y quizá lo peor, como pasa ya ahora mismo, que durante las madrugadas tendremos temperaturas que oscilarán entre los 30 y 35 grados. Y esto, lo decíamos antes, no tenemos claro todavía si se alargará hasta el domingo o el lunes, pero que durante 3-4 días se va a pasar muy mal en Canarias, seguro. Gracias, Jordi. Hasta luego. Adiós. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy. Vamos a meternos ya en el tiempo de la información y del análisis en Hora 25. Hoy hemos convocado a Paola Granata, politóloga. Hola, Paola, muy buenas noches. Bienvenida. A Sergio Pascual, ex diputado, analista político. Sergio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pedro. ¿Y quién me iba a decir a mí, Manuel Rico? ¿Quién me iba a decir que me iba a cruzar otra vez contigo por aquí? Con mucho gusto, ¿eh? Hola, buenas noches. El placer es mutuo, buenas noches. A ver si la gente está pensando, Pedro, no quería ni verle. No, que va. Que compartimos muchas horas de vuelo por aquí y hace un tiempo que no nos veíamos. Pues nada, oye, encantado de volverte a ver y de que estemos los tres esta noche en Hora 25. Con vuestro permiso, porque la actualidad manda y la agenda informativa es la que es, vamos a dejar hoy para más adelante la crónica política del día, que ya les digo tampoco aporta grandes novedades. Estamos ya casi en los detalles y en algunos terrenos que ya hemos pisado mucho durante todos estos días. Pero hay dos elementos, los dos internacionales, que requieren nuestra atención. El primero de ellos nos lleva hasta Ecuador. Al final, unos disparos, un asesinato, uno de esos urgentes que llega a las redacciones en plena noche, nos ha hecho volver la mirada hacia Ecuador y hacia su proceso electoral, al que, seamos sinceros, no le estamos prestando entre poca y ninguna atención. Como en general, por cierto, nos pasa con toda Latinoamérica. Este va a ser un elemento que luego someteré a vuestro análisis. Pero vamos a marcharnos a esta hora en directo hasta Ecuador. Quiero que saludemos a Jefferson Díaz, él es periodista. Jefferson, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por atendernos. Oye, tú vives y trabajas allí como periodista en Ecuador. No sé si este es uno de los momentos de mayor impacto social que has vivido estos últimos años. Sí, Ecuador no estaba acostumbrado a estos niveles de violencia política que vemos quizás en Colombia o en México. Ecuador había sido ajeno a todo esto. Y en menos de un mes han asesinado en este país mediante sicariatos a 2 prominentes políticos. Hace menos de 2 semanas asesinaron, al salir de un evento político, al alcalde de Manta. Manta es una ciudad costera del Ecuador. Agustín Intriago fue asesinado por 2 sicarios. Y bueno, ayer lamentablemente asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio, también saliendo de un mitin político. Lo alcanzaron más de 40 disparos a la camioneta en la que estaba montado. Y bueno, lamentablemente falleció y también 9 personas resultaron heridas. Uh-huh. No sé si hay novedades de estas últimas horas, creo que alguna hay, datos nuevos, tampoco sé si son definitivos, pero algunos datos sobre la posible autoría del asesinato. Sí, como les comentaba, todo esto ha sido tan imprevisto y ha impactado tanto a la sociedad ecuatoriana, que también ha impactado a las autoridades. Lo que sabemos hasta ahora es que hay 6 detenidos. Hay 6 detenidos investigando por este sicariato. También hay una persona que falleció, que se dice que fue uno de los que disparó en contra de Villavicencio. También los familiares del candidato
dieron una rueda de prensa indicando que, bueno, que hay que investigar esto, hay que tener una veeduría internacional porque no confían en las autoridades ecuatorianas para que se investigue. Y ante esto, el presidente Guillermo Lasso anunció hace algunas horas por su cuenta de Twitter que le pidió colaboración al FBI, a la agencia de Estados Unidos, el FBI, para que investiguen este sicariato, este homicidio al candidato, y en las pocas horas deberían llegar agentes de esta agencia al país para iniciar las investigaciones. ¿Y qué se cree o qué se dice, cómo se analiza lo que puede ocurrir en los días que quedan hasta las elecciones? ¿Las elecciones se mantienen? Porque un asesinato de un candidato presidencial en plena campaña parece un factor relevante, ¿no?, sobre lo que puede ocurrir el día 20. Ayer en la madrugada del jueves para nosotros, el presidente Guillermo Lasso con la rectora principal del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, Diana Tamaín, dieron una cadena nacional y en esa cadena nacional indicaron que las elecciones no se suspenden. Y es que no se pueden suspender tampoco porque en el Código de la Democracia del Ecuador está estipulado que si asesinan a uno de los candidatos presidenciales en plena campaña presidencial, el partido que lo está apoyando, que en este caso es el partido Construye, el de Villavicencio, tienen que buscar un reemplazo en un tiempo estipulado. Claro, también hay que recordar que estas leyes se dan cuando las elecciones son ordinarias. Hay que recordar que esta elección en Ecuador es extraordinaria, son elecciones adelantadas porque el presidente de la República llamó a la muerte cruzada hace poco más de 2 meses y disolvió a la Asamblea Nacional y llamó a elecciones de asambleístas y presidentes. Entonces ahora el partido Construye debe buscar un reemplazo, pero la primera vuelta de las elecciones es el 20 de agosto, y si no hay un ganador en la primera vuelta, tanto el primero como el segundo de los que queden van a una segunda vuelta un mes después. Las elecciones no se han suspendido. Pues Jefferson Díaz, periodista, gracias por habernos atendido esta noche. No descarto que volvamos a pedir tu ayuda en los próximos días, dependiendo de cómo evolucionan los acontecimientos por allí. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a sumar una voz más analítica. Pablo Díaz es doctor en comunicación estratégica, imparte clases en la Universidad Estatal de Guayaquil, en Ecuador. Señor Vidal, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué explica, en su opinión, qué mensaje se puede extraer de este crimen del momento político y social que vive Ecuador? Bueno, Ecuador atraviesa ahora mismo un momento muy complejo, muy delicado, que yo creo que se puede resumir muy bien en 2 bloques principales. Uno es, como decía Jefferson, una crisis política atenuada y precedida precisamente por un juicio político que se hizo al presidente del actual gobierno, Guillermo Lasso, y que para evitar ser destituido, pues convoca a estas elecciones que, como también comentaba Jefferson, son llamadas o se maneja bajo la figura de la muerte cruzada. Y esto, bueno, pues se añade a este clima y esta situación violenta, un escenario de violencia sin precedentes aquí en Ecuador. Estamos hablando que justamente leí ayer que en 2019 la tasa de homicidios pasaba por unos 1.000 homicidios al año, y ahora estamos hablando de más de 4.500. Entonces, esto sume al país en una crisis, pues como digo, sin precedentes a nivel político, a nivel social y como digo, en un contexto que nunca antes había visto. Cuando la violencia se impone al orden, y ocurre en algunos países, llegamos a la conclusión de que se trata de estados fallidos. Esto ahora mismo en Ecuador no está ocurriendo. No está ocurriendo. Además, bueno, el presidente ayer anunciaba el estado de excepción. Ya llevamos en 2023 10 estados de excepción y todos ellos fallidos. No hay mecanismos que garanticen ningún tipo de integridad, pues, a la población. Sí es cierto que hay un mayor despliegue militar, un mayor despliegue a nivel de efectivos policiales, pero esto no se traduce en una disminución de la tasa de homicidios o en una percepción de seguridad por parte de la ciudadanía. Entonces yo considero también que es un Estado fallido. Pablo Vidal, tú vives allí, tú eres español, no lo he dicho, eres español, llevas allí viviendo más de 10 años, ¿no? Sí, llevo 15 años, 15 exactamente. Años. Entiendo que por la descripción que estás haciendo del nivel de inseguridad del país, has visto un deterioro muy rápido, ¿no? Bueno, ha sido un deterioro
desde 2020 yo creo que el país se ha visto inmerso en este clima de inseguridad y en este clima de violencia a raíz de una serie de acontecimientos relacionados, ¿no?, con bandas delincuenciales, con organizaciones delictivas, que al final lo que han producido pues es han aflorado, digamos, estos movimientos, y la falta de, pues seguramente, mano dura o la falta de una legislación firme en contra de estos acontecimientos ha hecho que el delincuente pues ahora mismo no tenga, como decíamos el otro día, ¿no?, en la universidad, pues no tiene horario de oficina. El delincuente ahora, como decía Jefferson, asesinó al alcalde de Manta, la ciudad donde yo vivo, hace 16 días a plena luz del día, a la 1 de la tarde, si mal no recuerdo. Ayer el asesinato del candidato Fernando Villavicencio se produjo a las 6:30 de la tarde, y lo malo no es esto, que ya lo es de por sí, sino que es que ahora, pues bueno, sicarios o bandas ya no miran si es que esa persona está rodeada de gente, si esa persona está en un restaurante rodeada de niños, sino que ahora todo vale. Y esa, yo creo, sensación de impunidad por parte de los delincuentes, y esa sensación de inseguridad y esa percepción, sobre todo, de vulnerabilidad por parte de la población, es la que está creando ahora un clima bastante complejo, y más cuando estamos a una semana de las elecciones como tal, ¿no? Entonces creo que esto va a influir claramente en ese voto blando en Ecuador desde 2008, precisamente en una ley aprobada por Rafael Correa, por el gobierno de Rafael Correa. Se aprobó la obligatoriedad de la población mayor de 18 años para votar. Estamos hablando de más de 13 millones de personas, y en un informe que pasaban ayer también a la universidad hablaban de que el 41% aún estaba indecisa, es decir, no ha decidido aún el candidato, y esto, bueno, es un porcentaje alto considerando que existen 8 candidatos, ahora mismo hay uno menos, y que ninguno de ellos supera el 25% de aceptación, con lo cual a nivel de redistribución de los votos que iban para Fernando Villavicencio va a ser ahí pues bueno, yo creo que algo extraordinario, ¿no? Entre los tres seguidores principales, que son Yaku, Jan Topic y Otto, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Todos son movimientos contrarios a este movimiento correísta al que achacan precisamente este acontecimiento de ayer. Pues Pablo Vidal, doctor en Comunicación Estratégica y profesor en la Universidad Estatal de Guayaquil, gracias por habernos atendido esta noche en Hora 25. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Bueno, tenemos algunos elementos más para el análisis de lo que ha ocurrido en Ecuador, este asesinato de un candidato presidencial en las elecciones de este próximo día 20, en primera vuelta, y todo lo que nos descubre. Digo nos descubre porque sí, quiero decir, no deberían dolernos prendas en reconocerlo. A Ecuador, como a prácticamente toda Latinoamérica, le prestamos poca atención. Menos atención de la que merece. Y a esta campaña electoral, prácticamente ninguna. Y a la evolución de este clima de inseguridad, que ahora estamos, insisto, descubriendo, pues tampoco le habíamos prestado mucha. Voy a empezar por ti, Sergio, que además tienes una mirada muy sólida sobre lo que ocurre en Latinoamérica. Una primera impresión de lo vivido en Ecuador. Bueno, varias cosas, ¿no? Lo primero, efectivamente, ¿no? Este clima de violencia en Ecuador viene acentuándose, como decía el anterior interviniente, ¿no, Pablo, desde el año 2020 aproximadamente. A mí me pilló ahora en febrero en las elecciones municipales en Ecuador, cuando asesinaron al alcalde de Puerto López. Pensemos que Manta y Puerto López son el segundo y el tercer puerto del Ecuador, ¿no? Y son puertos fundamentalmente de exportación de droga, ¿no? El Ecuador se ha convertido en los últimos 4 o 5 años en el nodo logístico central de los cárteles mexicanos y colombianos de la droga, y esa es la causa fundamental del incremento de violencia política en el país, ¿no? El control de los puertos para ellos es muy importante, y no es casual que los 2 alcaldes asesinados en los últimos 6 meses hayan sido los 2 alcaldes de 2 ciudades portuarias, ¿no?
Yo diría que este elemento se conjugó con el hecho de que a partir de los años 2000, un proceso de fuertes recortes del Estado ecuatoriano a manos de Lenín Moreno hizo que la policía ecuatoriana pues se viera inerme, ¿no?, ante el avance de las fuerzas del narcotráfico y del sicariato, ¿no? Cuando recuerdo pasear durante la elección municipal por allá hace unos meses y encontrarte con comisarías abandonadas, vacías, ¿no?, mientras que el narcotráfico avanzaba, ¿no? Y sobre esto hay un dato que es aterrador, ¿no? Se estima, ¿no?, que los beneficios del cártel de Sinaloa son en torno a 14.000 millones de dólares al año y el presupuesto del gobierno ecuatoriano está en torno a 30.000 millones de dólares al año, ¿no? O sea que el cártel de Sinaloa solo ya tiene la mitad de todo el presupuesto para todas las áreas de gobierno de Ecuador, ¿no? La dificultad que tiene este pequeño país para enfrentar esta tarea es absolutamente enorme y claramente no le va a resultar fácil, ¿no? Por desgracia, es una tradición ya muy instalada, ¿no?, la del asesinato de dirigentes políticos, de candidatos presidenciales, ¿no? Luis Fernando Colosio en México en los años 90, anteriormente en Colombia Galán o Pizarro, e incluso en 2018 hubo un intento de asesinato de Gustavo Petro, ¿no?, cuando era candidato presidencial, ¿no? Y siempre vinculado al fenómeno del narcotráfico, que se adueña de importantes zonas de estos países y realmente genera un paraestado en el que las autoridades competentes no son capaces de entrar. Y supongo, voy contigo, Manuel, y luego Paula, que su manera de marcar, digamos, los límites a un futuro gobierno de Ecuador es hacerlo con sangre. Pues oye, es un aviso, ¿no?, a navegantes. Oye, mira, somos un poder. Tanto es así que podemos asesinar a un candidato a unas elecciones presidenciales en plena campaña electoral a 11 días de que los ecuatorianos voten. Manuel. Bueno, que es un asesinato político y por lo tanto que estamos hablando de violencia política, creo que está fuera de toda duda. No creo que esté tan claro quién está detrás porque bueno, hubo un grupo que lo reivindicó, luego salió otro vídeo diciendo que no, gente supuestamente del mismo grupo de narcos. Y bueno, y el candidato asesinado es verdad que era duro, pero contra la corrupción, pero también, por ejemplo, denunciaba pues la explotación de minas o de recursos petrolíferos, en fin, tenía un discurso y había sido periodista de investigación denunciando esos hechos también durante años, muy potente contra diversas mafias. Bueno, entonces ese es un punto para aclarar. Pero ¿qué es violencia política? Está fuera de toda duda. ¿Que hay violencia política en la región? Bueno, en las elecciones municipales de México del 2021 asesinaron a más de 80 políticos en solo un proceso electoral en México. También ligada al narcotráfico, como decía Sergio, no es la única. En Brasil hubo un intento de subvertir el resultado electoral, que eso también hubo violencia política, ¿no? Pero luego yo creo que efectivamente se enmarca y va a potenciar el debate de la seguridad, ¿no? Entre 2018 y 2022 el número de homicidios se cuadruplicó en Ecuador. Y ahora en el 2022 estaba en 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. Son tasas bueno, pues como las de Colombia y se empiezan a acercar, yo creo, que a México, ¿no? Y hay todo un debate en la región y bueno, lo dejo sobre la mesa porque me parece muy interesante con el tema de la seguridad y con el ejemplo muy entrecomillado de Bukele en El Salvador, ¿no? Que ha encarcelado a más de 70.000 personas, muchos de ellos, bueno, llevan meses encarcelados, sin juicio, en fin, desde posiciones de derechos humanos, no tiene que ver, hay denuncias constantes sobre que Bukele está caminando hacia un autoritarismo, pero es un ídolo en la región. Hace 2 semanas salió el Latinobarómetro, que es la encuesta de opinión pública más potente en Latinoamérica. Se hacen encuestas en 17 países y, entre otras cosas, planteaban que líderes tenían mayor aceptación, no solo líderes políticos, también metían, por ejemplo, al Papa Francisco o estaba Zelensky, y en 15 de los 17 países
el más votado, el que tenía una mayor aceptación, fue Bukele. O sea que yo creo que eso es un ejemplo absoluto de cómo la seguridad, y es razonable, quiero decir, que si dependes de las mafias para tener abierto un comercio, para poder vivir, etcétera, pues puede terminar con situaciones de imitación de un ejemplo que no debería ser imitable como el de Bukele, pero que ha reducido drásticamente los homicidios en El Salvador. Paula. Sí, yo creo que esta noche estamos hablando de Ecuador, pero desgraciadamente este tipo de conversaciones las hemos tenido también sobre otros países de la región. Ahora Manuel ponía algunos ejemplos, y es que la inestabilidad de determinados países de América Latina es una evidencia, ¿no? La desigualdad, la pobreza y la corrupción y la merma institucional es una lacra que lleva años socavando el entramado institucional y la seguridad de estos países, que además ha dado pie a una cuestión que explica gran parte de lo que hoy estamos comentando aquí, que es una violencia absolutamente insoportable, que es la que sufren estos países a todos los niveles, ¿no? Desde una inseguridad ciudadana y demás. Al final, lo ha mencionado antes Sergio, cuando se produce una retirada de lo público y una retirada de lo institucional en países con un gran sufrimiento social, con una gran desigualdad, con una gran pobreza, esos huecos que no ocupa lo público y no ocupa la protección del Estado, lo ocupan otros. Es un hueco que siempre está ocupado. La cuestión es por quién. Y ahora vemos cómo ese hueco en países como Ecuador lo están ocupando bandas criminales, cárteles del narcotráfico, provocando situaciones como las que estamos viendo, que generan todavía más violencia y todavía más sufrimiento y más pobreza. Con lo cual, en fin, esto también es un elemento más a reflexionar. Comentabais antes la forma de abordar esta cuestión, la parte de la seguridad, el estado de excepción que se acaba de declarar, la apuesta por los militares en las calles. Bueno, la realidad es que no está dando resultado y las cifras están ahí, las hemos comentado. Ha dicho, yo creo que el profesor Vidal, que en este año llevan 13 estados, creo que ha dicho 13, estados de excepción declarados en Ecuador por diferentes motivos, ¿no? Y que en realidad son poco operativos, pero simplemente por recordar la cifra. Efectivamente, esos son los datos. De hecho, hay que recordar que en Ecuador toda esta cuestión surge también con los motines en las cárceles. Las cárceles están atestados de presos. Por cierto, también habría que ver el tipo de perfiles de las personas presas, que suelen ser mayormente por narcotráfico, pero muchas veces por menudeo o grandes cantidades, pero en cualquier caso son personas de perfil pobre, pues que se enrolan de alguna manera en estas mafias, pero nunca se alcanza a identificar concretamente a los que están arriba, ¿no?, de la pirámide. Vuelvo contigo, Sergio, y iremos cerrando ya este capítulo, porque yo creo que se ha planteado, al poner Manuel el ejemplo de Bukele, yo creo que es muy gráfico, se ha planteado en este debate las fórmulas que están aplicando unos u otros países para intentar contener digamos, el aumento de la violencia, que, digamos, tiene grados diferentes según los países, pero en muchos de ellos un elevadísimo impacto social. Y es verdad que Bukele ha optado por la mano dura y, por cierto, cierta espectacularización de la persecución de las maras, ¿no? Yo tengo en mente cuando inauguró aquella megaprisión, todo el show que montó, con todos los pandilleros arrodillados, metidos en autobuses, trasladados en una caravana, que casi se retransmitió en directo. Sergio. Sí, bueno, el caso de Bukele es un caso efectivamente de éxito en términos de reducción de la violencia de las maras, con un coste tremendo, ¿no? Uno de los ejemplos más claros de ese coste es que en El Salvador ahora mismo no te juzgan a ti por un crimen que tú has hecho, juzgan
al colectivo. Se han creado lo que se conocen como los macrojuicios, en los cuales la Mara Salvatrucha, por poner un ejemplo, es juzgada y todos los miembros de esa Mara Salvatrucha tienen la misma pena y tienen la misma tipificación y la misma cárcel, seas un pequeño recluta de provincias o seas un dirigente, ¿no? Porque en esa lógica, digamos, de avanzar lo más rápido posible en su combate contra estas estructuras, en realidad el Estado salvadoreño en ese caso está en guerra contra estas estructuras y en esa situación de guerra suspende todo tipo de derechos, ¿no? Incluso aquellos derechos que tradicionalmente se han considerado derechos de los prisioneros de guerra, ¿no? Y esta es la realidad que se está viviendo en un país como El Salvador, que muchos émulos quieren replicar en otros lugares, ¿no? En el caso de Ecuador hay un candidato que se llama Jan Topic, que ha sido contratista militar, ha estado en Ucrania y ha estado en otros lugares como contratista militar de distintos ejércitos, y que plantea pues esto, ¿no? Combatir como si de una guerra se tratara a estas estructuras que efectivamente tienen el control territorial de una parte muy importante del Ecuador, y que, como decía antes, han mutado, ¿no? Mientras que los cárteles de los años 80 o 90 eran, digámoslo así, negocios del contrabando de una sustancia ilícita, ahora son paraestados que obtienen recursos y dinero no solo de ese tráfico, sino también de los beneficios que tiene tener control territorial, ¿no? Antes hablábamos de la cuestión de la minería, ¿no? La minería es uno de los sectores controlados por los distintos cárteles de la droga en toda América Latina, ¿no? Con las distintas facciones que hay en cada país. La trata de personas, las extorsiones y mordidas a los empresarios y pequeños empresarios, ¿no? Se han convertido, insisto, en verdaderas paraestados, mafias que lo ocupan todo, y contra eso lo cierto y verdad es que no han dado ningún gobierno ha dado con ninguna tecla para combatirlo, más allá de declararles la guerra y suspender los derechos y libertades de la gente que vive bajo ese espacio. Manuel. No, pero que hay que hacer una reflexión, porque el grado de aprobación en El Salvador de Bukele es del 90%, más del 90%. Pero fíjate que el caso de El Salvador con Bukele es un caso muy interesante, donde, por no alargarnos mucho aquí, pero creo que es interesante conocer la historia de tanto sufrimiento de Centroamérica, ¿no? Para conocer de dónde vienen las pandillas y ¿no? De dónde viene esa situación tan compleja. Insisto una vez más, asolada por una violencia absolutamente insoportable. Y en ese contexto es donde la preservación de la democracia o el impulso de la democracia cobra no es prioritario, ¿no? Se traslada a un segundo plano, porque prácticamente la lucha por sobrevivir se pone en el primer plano, y eso es lo que Bukele les ofrece a la gente de El Salvador, fundamentalmente a la gente más pobre y más vulnerable, que son los que más sufren la lacra de la violencia, y además los que más sufren ese retroceso de lo público y de la salud de las instituciones. Pero el riesgo de imitación está ahí. Jan Topic, que mencionaba Sergio, uno de los 8 candidatos en Ecuador, se paseó con un helicóptero por encima de una prisión y grabó un vídeo donde le decía ya pronto se les acaba la fiesta, o una frase similar, ¿no? Bueno, pues es eso, que es el riesgo de imitación de un modelo que al final subvierte la democracia y se carga los derechos humanos, pero que está claro que hay que afrontar el tema de la seguridad, porque obviamente la supervivencia y si la tasa de homicidios es tan brutal, pues produce la quiebra del Estado. Claro, sí, es evidente que es un problema grave, gravísimo, ¿no? de esos países, de esos estados. Simplemente como último argumento para añadirlo, y ahora miramos hacia el Sahel y hacia Níger, lo mencionábamos antes, es paradójico, es llamativo y tiene una difícil justificación que en un país como este, en España, donde hay decenas de miles de ciudadanos ecuatorianos viviendo, que huyeron de su país por motivos fundamentalmente económicos y que se vinieron a España, le prestemos en realidad tan poca atención, ¿no? a lo que pasa allí, a los procesos políticos y a los procesos sociales que se viven en países como ese, como Ecuador. Bueno, hablemos del Sahel, hablemos de Níger, de los temores que estos días están rondando esa zona de África, que son graves, son temores muy graves.
en una zona que es clave para Europa, que es clave para Occidente, ya saben, la pobreza, las migraciones, la lucha contra el terrorismo yihadista, los recursos naturales. Hoy estaban convocados los jefes de gobierno del África Occidental. Es una cumbre importante porque estaba ese run-run, se había manejado la hipótesis de una posible intervención militar de esos países en Níger para derrocar a los golpistas. Bueno, finalmente lo que han hecho ha sido endurecer un poco el tono, activar una fuerza militar que se va a quedar así, activada, pero pendiente, sin órdenes de momento de intervenir. Ángel Bellascusa. Había mucha expectación sobre esa reunión. Al inicio, el líder de la CEDEAO, la Organización de Países de África Occidental, y presidente de Nigeria, que es el país más importante de la región, había reiterado su compromiso con la democracia, los derechos humanos y con buscar una salida diplomática a la situación en Níger, pero por la tarde los líderes de esos 11 países han redoblado la presión sobre los golpistas y han anunciado que activan el principal mecanismo militar de su organización. Se trata de su fuerza de reserva conjunta compuesta por entre 2.000 y 10.000 efectivos y que la activan de inmediato con el objetivo de restaurar el orden constitucional en Níger. La activan pero no la despliegan por el momento porque están comprometidos con resolver la crisis por medios pacíficos. En esa reunión la CEDEAO ha pedido su apoyo a la Unión Africana y a las Naciones Unidas en todas las decisiones que adopten, aunque no está claro si la intervención en Níger necesitaría el respaldo del Consejo de la Seguridad de la ONU. De hecho, Mali y Burkina Faso, dos países gobernados por juntas militares y que han amenazado con una respuesta si se ataca a Níger, han pedido a la ONU que se prevenga cualquier ataque contra el país vecino y alertan además de que tendría consecuencias humanitarias y de seguridad impredecibles. Y aquí también vamos a detenernos para que nos ayuden a entender lo que está pasando. Saludamos a Dago Comenan, él es marfileño, es historiador, es doctorando en la Universidad de Las Palmas y es un buen conocedor de esa zona del planeta, de esa zona de África. Dago Comenan, muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes. Gracias por atendernos. En fin, no sé si usted esperaba o cabía esperar alguna decisión más contundente de esa cumbre de los países de África Occidental que ha tenido lugar hoy. Bueno, desde mi punto de vista, incluso fue activar la fuerza de la CEDEAO fue una decisión un poco extrema porque sabiendo, ¿no?, que todas las operaciones militares que se han llevado a cabo en esta región del Sahel, más allá, pues han tenido consecuencias muy negativas. A ese respecto podemos hablar de Libia, que pienso que es el caso más famoso, pero también de la intervención etíope con apoyo norteamericano en Somalia, que ha dado como resultado la creación de Al-Shabaab. Así que una región donde ya hay una presencia yihadista no es para nada una buena idea que emprender, ¿no?, un camino hacia una intervención militar. Hasta ahora da la sensación, señor Comenan, de que a los golpistas de Níger esta amenaza militar no les está provocando ningún cambio de posición. Bueno, ¿qué pueden hacer al respecto? Porque saben que si retroceden ahora mismo, pues su destino está sellado. Así que es una lucha, digamos, entre comillas, ¿no?, una lucha a muerte entre la CEDEAO y la junta militar. Ellos saben que cruzando el Rubicón de esta forma, si devuelven el poder a Bazoum, ya que antes del golpe de Estado, desde la toma de poder de Bazoum, pues había purgas, ¿no?, en el ejército, pues saben que van a sufrir unas consecuencias que no le va a gustar mucho. Así que en esta configuración no se le puede pedir que retrocedan y que no le va a pasar nada. Eso sería un poco, ¿sabes?, como un poco necio, ¿no?, pensar en esta solución. Siguiendo en la teoría, en la hipótesis de una intervención militar, no ya de los países de la zona, de este grupo de países del África Occidental, sino, por ejemplo, elevo el análisis, o lo llevo hasta un lugar quizá insospechado, de Francia. Hay que recordar que Francia tiene grandes intereses económicos en ese país, la extracción del uranio que luego se utiliza en las centrales nucleares, que ha habido incluso alguna operación militar francesa estos días, algún vuelo de un avión con soldados. Francia ha dicho que eso ya se había acordado con el gobierno anterior. ¿Qué papel, señor Comenan, cree usted que puede jugar Francia en este conflicto ahora? Bueno, pienso que Francia tiene mucho interés, ¿no?, a que caiga la junta y que vuelva Bazoum en el poder, porque Bazoum
era un garante, ¿no?, de su interés en el país, mientras que la Junta parece que está yendo hacia el siguiendo los pasos de Mali y Burkina Faso, y eso peligra, ¿no?, la influencia francesa en la región. Y eso, bueno, ya que las tropas que fueron echadas de Mali y de Burkina Faso se fueron a Níger, sería un poco un golpe duro para Francia que la Junta de Níger siga el paso de Mali y Burkina echando otra vez a los franceses. Entonces, pienso que Francia tiene mucho interés, ¿no?, a que caiga, ¿no?, la Junta militar, y pienso que sería uno de los países más propensos, ¿no?, a brindar un tipo de apoyo logístico como mínimo a la fuerza de la CEDEAO si eventualmente se diera una ofensiva o una invasión, ¿no?, del país por dicha fuerza. Has mencionado el caso de Mali o de Burkina Faso. Allí también hay juntas militares. De hecho, son países que, digamos, muestran ciertas simpatías a los golpistas de Níger, o en todo caso no comparten el mismo punto de vista de los países integrados en esta organización de África Occidental. ¿Por qué por qué cito este contexto? ¿Sería pensable, señor Comenan, que si finalmente se adopta la decisión de una intervención militar, esto derivara en una especie de guerra en la región? Pues sí, ya que lo han anunciado, pienso que sería un poco ridículo de su parte, ¿no?, retroceder después de anunciarlo con mucha publicidad, que si hay una invasión de Níger por parte de la fuerza de la CEDEAO y van a entrar en el conflicto. Entonces creo que sí hay un riesgo muy alto que por lo menos Burkina Faso y Mali intervengan de una forma. ¿Cómo van a intervenir? No lo sabemos, pero que intervenga en apoyo a Níger frente a la CEDEAO. ¿La gran potencia militar de la zona es Nigeria? Bueno, en el papel sí, porque escucho muchas personas hablar del ejército nigeriano como si fuera un ejército como casi a la altura, ¿no?, de los ejércitos occidentales, pero no. Nigeria ha sufrido una derrota humillante por parte de los rebeldes en Liberia en los 90 y en Sierra Leona también. Allí le salvaron el ejército inglés interviniendo en el conflicto. Lo mismo más recientemente frente a Boko Haram, el ejército nigeriano ni lograban alcanzar una victoria frente a Boko Haram, y ahí fueron los chadianos, que en teoría son más débiles, que entraron en el conflicto y solucionaron. De hecho, Níger también se metió en el conflicto en el marco de la fuerza multinacional mixta, que es la coalición que está luchando contra Boko Haram, precisamente porque el ejército nigeriano, ¿no?, que todo el mundo está del que todo el mundo está hablando como la mayor fuerza de la región, no llegaba a enfrentarse al peligro de Boko Haram. Así que no diría que es el ejército más fuerte de la región, diría que es el ejército que a nivel teórico, ¿no?, tiene las mejores estadísticas. Interesante esta información que nos aporta. Y una última pregunta, señor Comenan. Rusia. Tiene que aparecer Rusia, claro, en cualquier conversación, no solo sobre lo que está pasando en Níger, sino en otros países de la zona. Se está hablando mucho del apoyo ruso, se está hablando mucho también de la presencia del grupo Wagner en el golpe. ¿Cuánto hay de, no sé, literatura periodística o de, informes interesados de inteligencia, y cuánto hay de realidad en el peso de Rusia o del grupo Wagner allí? Bueno, en primer lugar, quería hacer una aclaración, ¿no? Es que allí en la región, muchas de las personas quieren que Rusia intervenga, quieren de verdad. Por eso sacan la bandera rusa, aparte de que saben que cada vez que la van a sacar, pues a los franceses les va a doler. Entonces, de momento no hay indicio de una presencia de Wagner en Níger, pero desde muchas asociaciones de la sociedad civil, muchas organizaciones, de la sociedad civil, pues hay un llamamiento a que la junta militar haga entrar Wagner. Un pequeño dato para que ustedes entiendan por qué se está dando este
este paso, ¿no? En 2013, cuando intervienen los franceses, en Mali tenemos a 243 acciones de grupos yihadistas, en Níger 17 y en Burkina Faso 12. En 2020, el año donde ocurrió el golpe de Estado en Mali, había en Mali 1.039 ataques yihadistas. En Níger pasamos de 17 en 2013 a 423. Y en Burkina Faso pasamos a 12 a 668 en 2020. Para que ustedes vean un poco por qué la gente interpreta que Occidente y Francia en particular ha fracasado en su lucha contra el yihadismo y están llamando o diversificando, ¿no?, sus socios en la lucha contra el yihadismo. Claro. Pues Dago Comenan, le agradezco mucho porque, en fin, la conversación con usted ha sido muy reveladora y nos ha aportado muchas claves muy interesantes sobre lo que está pasando y sobre lo que puede ocurrir allí. Gracias por habernos atendido esta noche en Hora 25. Ha sido un placer. Muchas gracias, el placer fue mío. Gracias. Manuel, un escenario claro, endiablado, ¿no? La cantidad de factores que entran en juego. Fíjate cómo, salvando las muchas distancias que hay, volvemos al argumento sobre la seguridad, sobre la necesidad de la población de sentirse segura, en este caso como explicación de esta sintonía prorrusa de una parte de la población en Níger, ¿no? Dago lo ha comentado muy bien, cómo del 13 al 20 de manera exponencial los ataques del terrorismo yihadista han ido aumentando en esos países hasta llegar al punto en el que la población allí dice, oiga, ¿quién me puede dar mi seguridad? Rusia. Estos señores Wagner, pues que vengan a ayudarnos. Claro. Sí, bueno, yo creo que el experto lo explicó perfectamente, ¿no? A ver, yo creo que el riesgo, también lo mencionaba, el riesgo de conflicto, de guerra regional, si hay una intervención militar, es evidente, porque tanto Mali como Burkina Faso declararon literalmente que lo considerarían una declaración de guerra. O sea, que eso está ahí, ¿no? A ver, yo no, obviamente no soy un experto en la geoestrategia de la región, pero bueno, yo creo que ha quedado explicado perfectamente. Lo que sí que creo que es fácil de entender es que Níger es un país con un productor de oro y de uranio muy importante, especialmente para Francia, la parte de uranio, que es imprescindible para la energía nuclear, con importantes reservas de petróleo también, y donde el 40% de la población vive en extrema pobreza. Y bueno, no se puede calificar de ironía, pero teniendo en cuenta que una de sus materias primas fundamentales es el uranio, no sé en qué porcentaje estamos, pero probablemente más de la mitad que no tienen ni electricidad. Es un ejemplo, por lo tanto, brutal de una explotación y de cómo los recursos naturales que convierten en rico a un país pues hace que no llegue a la población, ¿no? Y bueno, y eso está detrás, esa situación, bueno, pues de situaciones, se han comentado aquí, de ascenso del yihadismo, pero bueno, también de la inmigración, claro. Que viene desde los países del Sahel. Níger está en el centro del Sahel, ¿no? Y que tienen un peaje también en vidas humanas muy tremendo, ¿no? Creo que salieron hace muy pocos días los datos de fallecidos hasta julio, creo que es, de personas que venían a España. 473 personas con destino a España han perdido la vida en su intento de llegar aquí, ¿no? Bueno, son problemas interrelacionados, pero que bueno, pues a los que también deberíamos prestar más atención, porque lógicamente si en tu país de origen no tienes nada, pues es que obviamente arriesgar la vida sí. No es un riesgo que te vaya a echar para atrás, ¿no? Y la explotación por Occidente de los recursos naturales de países como Níger, pues bueno, yo creo que ahí hay que hacer no solo autocrítica, sino tomar medidas para que eso termine, ¿no? Paola y luego Sergio. Hemos empezado la noche, la tertulia, hablando de la inestabilidad de un país de América Latina, y continuamos hablando de otra región que tampoco tiene mucha más estabilidad, que es África.
con todas las diferencias que puedan haber y derivadas distintas que puedan tener, creo que es importante para analizar ambos casos, ahora analizando el tema de Níger, la importancia que tiene la historia colonial en el continente africano. En la conversación que acabas de tener, Pedro, se destilaba, ¿no? Con el experto que ha mencionado algunas ideas. Habéis comentado el papel de Francia, que tiene un papel fundamental, porque África durante mucho tiempo ha sido una tarta que se ha repartido y Francia ha tenido una buena tajada. Y esos procesos que se han dado, procesos traumáticos de descolonización, dejan una huella muy importante en la población y en los países, que explican cosas que hoy estamos viviendo y explican cómo, por ejemplo, países como Níger o Burkina Faso o Mali, ahora mismo sacar una bandera rusa sea, herir, ¿no?, al país donde todavía hay latentes muchos sentimientos contra Francia y antifranceses, ¿no? Porque además es una región donde Europa se juega mucho en términos de migración, como ha dicho Manuel, en términos también de lucha contra el terrorismo, pero es una región donde Europa normalmente, o los países europeos, también Estados Unidos, han tenido mucha importancia o han tenido mucha influencia, digamos. Esta influencia se va perdiendo y esos huecos lo llenan, por ejemplo, países como Rusia, también países como China, sí, que están evidentemente modificando el juego y los equilibrios que durante mucho tiempo han tenido estos países, ¿no? Y acabo con esta idea. Muchas veces ahora estamos hablando de Níger, pero hemos hablado de otros países, donde parece y es que se va contagiando la violencia de unos a otros. Hay que recordar que las fronteras trazadas son fronteras coloniales que muchas veces la propia población ni siquiera reconoce, porque se identifican más con sus pueblos de origen y demás. El tiralíneas que se empleó. Efectivamente. Entonces, eso muchas veces explica que se contagie con más violencia y con más rapidez las cuestiones entre países, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Sí. Sergio, y cerramos ya este capítulo, nos iremos un momentito a publicidad y luego ya vamos con la política española. Sergio. Fijaos que hace un año y pico, ¿no? Antonio Gutiérrez, epidemia de golpes de Estado en el Sahel, ¿no? Y si nos fijamos si llevamos la imaginación al mapa de África, resulta que los 7 países que ocupan el espacio del Sahel, desde Guinea hasta Sudán, pasando por Burkina Faso, Chad, Mali, todos han tenido golpes de Estado entre 2021, es decir, hace 2 años, y ahora. Todos. O sea que efectivamente existe ese efecto contagio, porque existen las mismas condiciones de oportunidad, materiales concretas, para que se den este tipo de fenómenos, ¿no? Níger, un poco por hacer un poco de zoom in al país del que estamos hablando, es un país que tiene la mitad de la población española, pero tiene el PIB de Asturias, que el 90% de la población vive de la agricultura. Y hay un 80% de sus exportaciones, que son uranio, que han beneficiado tradicionalmente a una plutocracia asociada a las empresas transnacionales típicamente occidentales, francesas en este caso, que obviamente son demonizadas por la población que ve esas brutales desigualdades, ¿no? Y ese es el caldo de cultivo tanto para Boko Haram como para golpes de Estado de militares que en realidad lo que quieren es tener su parte del pastel cuando ven que no la tenían, ¿no? Claro. Y esto es lo que realmente está sucediendo. Yo termino añadiendo un elemento, ¿no?, que creo que Paula lo pone encima de la mesa, ¿no? China ha invertido el equivalente al 10% del PIB de Níger en la explotación petrolera en ese país, ¿no?, que se descubrió el petróleo hace unos 10 años, y ha estado China tratando de sacar petróleo de allá, ¿no? Y China es también el principal inversor en Nigeria. Estoy seguro de que la clave de lo que suceda finalmente en estos dos países pasará en parte por París, pero pasará fundamentalmente por Beijing.
¿Algo más, Paula? Sí, nada, comentar un poco al hilo de lo que decía Sergio, que muchas veces los importantes recursos naturales que tienen estos países, pues son ciertamente una maldición, ¿no? para gran parte de su población que sigue viviendo en la pobreza y sumido en la violencia. Y me atrevería casi, Pedro, a recomendar un libro de una autora nigeriana, que es Chimamanda Adichie, que cuenta estupendamente la historia de África y cómo entran en juego todos estos elementos que hemos ido comentando, y a lo largo de sus novelas lo recalca muy bien. Pues queda dicho. Hacemos un parón y que sí, que ya sé que tenemos este mono postelectoral y cuando hablan del PP y de Vox, ahora hablamos del PP y de Vox y de Esquerra y del PSOE. Venga, vamos. Hora 25. Pedro Blanco. Que estaba viendo el Twitter. Bueno, no pasa nada, a veces uno lo ve y es que se han exaltado esta noche algunos, ya lo voy a contar, por la portada de ayer del Tribunal Constitucional. Y están ahí, dale que te pego. Hasta Esperanza Aguirre ha intervenido en el hilo de Twitter. ¿Qué os parece? Uno que tiene categoría. De aquí solo puedes ir para abajo, Pedro. Ya. Con esta noche el análisis con Paula Canata, Sergio Pascual y Manuel Rico. Venga, que vamos con la dosis diaria de la resaca postelectoral. No hay ibuprofeno, que nos evite esta resaca. Hoy tenemos a la derecha dando tumbos y a la izquierda, una parte, dando pistas. Vamos a ir por partes. Lo primero, Vox. Que no andan bien las cosas en la casa de la ultraderecha. Hoy ha sumado una baja más, la de Juan Luis Stigman, el siguiente en la lista. Con la de gente en política quedaría lo que fuera por ser el siguiente en la lista. Bueno, pues él era el siguiente en la lista para suceder a Espinosa de los Monteros después de su dimisión, pero renuncia. Que tenía ganas de volver a ser diputado es evidente, porque se volvió a presentar en la lista por Vox, y además en un puesto de supuesta salida. Luego los resultados de Vox fueron muy malos, pero ahora renuncia. Por cierto, para alegría de muchos de los cafres de la base de Vox, que le reprochaban que él creyera en eso de la vacuna contra el coronavirus. Hoy ver las reacciones, algunas noticias en algunos medios, era muy, muy, muy entretenido. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, es el acta maldita. Pasa de mano en mano y de momento nadie se hace con ella. El médico de Vox, como se conocía a José Luis Stigman, ha seguido el camino marcado por Espinosa de los Monteros y, sin explicar los motivos, también renuncia a cruzar la puerta del Congreso y ahonda en la crisis interna que sufre la formación ultraderechista. El gobierno disemina con nocturnidad cientos, si no miles, de migrantes ilegales por todo el territorio español, cuyo estado de infecciosidad y contagiosidad se desconoce, en vez de expulsarles de forma expeditiva. Stigman fue el azote del ministro Illa durante la pandemia, pero también sufrió el desgaste por los insultos de los suyos, que llegaron incluso a acosarle por su defensa de la vacunación contra la COVID. Stigman había renunciado ya a todos sus cargos como miembro del Comité Ejecutivo Nacional tras el batacazo de las generales, y ahora, con su renuncia, la lista corre. El turno pasa a la diputada de Vox, que en sede parlamentaria llegó a decir esto a la ministra. Señora Montero, es usted lo peor que le ha pasado a España en los últimos años. Quiere a los delincuentes en la calle, libertadora de violadores. Son ustedes unos obsesos sexuales. El único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Carla Toscano se quedó fuera tras el mal resultado de Vox en Madrid y ahora tiene la oportunidad de regresar al Congreso. En caso de hacerlo, tendrá que compaginar su escaño con su cargo de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Leía hoy un enfoque interesante, lo leía en el Confidencial, el temor que hay en el PP a que la toma de poder en Vox por parte de Buxadé y de cierto círculo hiperventilado acabe provocando problemas en la gestión de los pactos de coalición en las comunidades. Hoy Jorge Azcón, por cierto, ha sido elegido presidente aragonés en coalición con Vox. En el PP no terminan de aclararse, un día hay que hablar con Junts, otro no, otro sí, otro no, hoy toca sí. Decía Elías Bendodo que ellos tienen intención de hablar con todos, y en el todos está Junts. Pero, ¿hablar para qué? Si es un partido al que la Constitución se le queda estrecha, y Feijóo anda buscando ese bloque constitucional, y que tiene un líder fugado, además, y que tiene un objetivo claro, que es el de la independencia. Soy Jaime Nadi, buenas noches. Buenas noches. El primero de la cúpula popular en decir que le descolgaría el teléfono a Junts fue Pedro Rollán. Fue el sábado después de las elecciones. ¿Pactaría el PP con Junts para obtener la investidura? El Partido Popular está dispuesto a hablar con todas y cada una de las formaciones políticas siempre que estén dentro del marco de la Constitución española. El domingo
domingo el PP no desautorizó esas palabras, pero visto el revuelo el lunes compareció Cuca Gamarra diciendo que de ninguna de las maneras, que el suyo es un partido serio. A la pregunta que me hace sobre Junts, esa cuestión no se encuentra sobre la mesa. Nosotros somos un partido serio, un partido predecible. Pero avanzadas las negociaciones y amarrados algunos apoyos, los de Feijóo vuelven a cambiar de estrategia. Elías Bendodo, Radio Nacional, dice que sí, que es posible pactar con Junts. Nosotros en principio no hemos establecido ese contacto, ¿no? Una cosa es hablar con todos y otra cosa es tragar con todo, y ahí el Partido Popular no está dispuesto. En Junts de momento guardan silencio sobre la propuesta de Génova. Hay que remontarse a una semana antes de las generales, cuando la portavoz Míriam Nogueras descartava investir al candidato popular. Si es sotmet a votació un president del Partit Popular, òbviament nosaltres votarem que no. En el PP dan por descontado el sí de Coalición Canaria. Se ven a tan solo 4 votos de la investidura, así que después del portazo del PSOE y el PNV y descartado el diálogo con el resto, vuelve a estar entreabierta la puerta para Junts. Y luego hasta la izquierda, estos días van pasando por el Congreso diputados electos a recoger credenciales, así que es momento de meter el micrófono, que en general andan resistiéndose a las entrevistas, en general. El interés está ahora puesto en las negociaciones para constituir la mesa del Congreso, elegir a quien lo presida, y el ministro Bolaños no ha querido desvelar nada. Esquerra ha tenido menos problemas en describir el escenario que se está manejando estos días. David Junquera. Sigue sin levantarse el secreto sumarial de las conversaciones. Respecto a cómo van las conversaciones, pues creo que no voy a ser muy original. Creo que es esencial que seamos discretos. Bolaños ya está en Madrid para pilotar una negociación en la que le acompaña Rafael Simancas, que tiene en agenda sentarse con Esquerra y BNG. Los independentistas catalanes reconocen que ya se lleva tiempo hablando y lo que está ahora sobre el tapete. Pues son temas que van a su ritmo, que tienen su calendario, y ahora estamos pues básicamente analizando la posibilidad pues que la mesa, evidentemente, sea presidida por los progresistas en este sentido. Teresa Jordá de Esquerra asegura que en esas conversaciones también está Junts, cuyos diputados han pasado por el Congreso a recoger credenciales pero no han querido hablar. Sí lo ha hecho Néstor Rego, del Bloque Nacionalista Galego, que también pondrá precio a su voto. Nosotros siempre dijimos que no íbamos a dar un cheque en blanco a nadie y queremos reiterar esa posición. Lo único que dicen fuentes del PSOE es que las conversaciones van como tienen que ir. Se interprete eso como se interprete Pedro. Sí, es que en eso pasamos los días, interpretando, y es muy agotador, interpretar. Cuando hay más sombras que luces. Bueno, nada, tenéis menos de 15 minutos, así que os pido ahora un poquito más de concisión para poder, por lo menos, sobrevolar algunas de estos argumentos. Yo creo que empecemos, Sergio, empiezo además por ti, por el PP, porque me parece muy paradigmático lo que está pasando en el Partido Popular, ¿no? Cómo les está costando terminar de fijar un relato después del 23J. Y esto de Junts es tremendo, ¿eh? Es que hemos escuchado toda la secuencia completa, desde lo que dijo Pedro Rollán a la desautorización posterior muy clara y con cierta contundencia de Cuca Gamarra. Ahora nos dicen que, hombre, que hablar con todos. Bueno, tiene su aquel, Sergio. Bueno, yo creo que se demuestra que si hay un partido en este país que está dispuesto a cualquier cosa por llegar al poder y luego también a cualquier cosa por retenerlo, es el Partido Popular, ¿no? Eso que fue lo principal que le espetaron a Pedro Sánchez durante toda una legislatura es justo lo que ellos hacen, ¿no? Con Junts uno no podía ir ni a la vuelta de la esquina y ahora resulta que están dispuestos incluso a... Bueno, decía ayer Juliana, ¿no? A mandar mensajes en Morse a Waterloo, ¿no? Creo que el nivel de cinismo es tan monumental que resiste a muy poco escrutinio, ¿no? Y además que va aderezado con un intento de instalar un mensaje a machamartillo sobre la irregularidad y legitimidad del próximo gobierno que pueda tener nuestro país, ¿no? Y esto sí que es realmente indignante, ¿no? Porque un partido que se dice partido de Estado, que ha gobernado nuestro país durante muchos años, no debiera estar en una senda claramente trumpista en la que a lo que apunta o a lo que trata de apuntar es a una suerte de reinterpretación de nuestra Constitución, ¿no? En la práctica, nuestra Constitución lo que nos está diciendo es que si uno tiene
tiene más votos en contra que votos a favor, probablemente no vaya a poder gobernar, ¿no? Y esto es lo que le ha pasado al Partido Popular, que tiene 1,5 millones más de votos en su contra de los que tiene el bloque progresista, y ese 1,5 millones de votos tiene que ser respetado, es casi un 5% de los votantes, ¿no? Ellos, a pesar de todo esto, insisten en tratar de dibujar esta idea, bueno, retorciendo la democracia, no reconocer los resultados, elecciones no son transparentes, ¿no? Estos son los términos que está utilizando el Partido Popular. Insisto que hay que denunciarlos porque nos empujan en una línea peligrosamente trampista. Manuel. Bueno, yo, aparte de suscribir íntegramente lo que ha dicho Sergio, quería añadir un par de cosas más de las declaraciones que habéis metido en el reportaje, ¿no? No es verdad que el PP solo quiera negociar con los partidos que están dentro del marco constitucional. El partido que está más lejos del marco constitucional es Vox, con diferencia, en España. Además, en España, por cierto, uno puede estar fuera del marco constitucional, porque no hay, como en Alemania, esa obligación de apoyo activo a la Constitución. Pero vamos, que el partido más anticonstitucional de España es Vox. Insisto, para mí eso no es un problema. El problema es que Vox es también es el único, probablemente, o desde luego el principal, de los principales partidos, el más antidemócrata, que para mí ese es el debate. No si uno está, cómo quiere organizar el título octavo, o el régimen territorial, sino si defiende los derechos fundamentales. Y Vox, con su discurso antifeminista, por ejemplo, se pone no solo fuera del marco de la Constitución, sino fuera del marco de los derechos humanos y de las democracias liberales, por utilizar un término que le puede gustar a la derecha. Por lo tanto, eso es una mentira. Y luego está la parte en la que yo no sé por qué el PP decidió instalarse hace tiempo, que es ese discurso de tomarle el pelo a la gente, ¿no? Entonces hemos escuchado que van a hablar con Vox, pero no, o sea, con Junts, pero no tragar con todo, por lo tanto no pactar. Bueno, pero entonces, ¿de qué van a hablar? Si no es para pactar, ¿qué van a comentar? ¿El inicio de la Liga? Digo, no sé, hay que respetar a los ciudadanos mínimamente. Si estás dispuesto a hablar con Junts, hablarás de la constitución de la mesa y, por lo tanto, de qué hay que hacer para que Junts se abstenga y, por lo tanto, permita al PP hacerse con la presidencia. Y si no, pues dices que no estás dispuesto a hablar con ellos y punto. Pero por la mañana una cosa, por la tarde otra, y hacernos creer, no, de que van a hablar, pero no de política, pues, por favor, de verdad, dejen de tomarle el pelo a los ciudadanos. Del tiempo en Waterloo. Pueden hablar, por ejemplo, Paula. Seguro. Bueno, yo creo que al Partido Popular lo que le está costando es asumir que, siendo la primera fuerza, efectivamente ha perdido las elecciones, porque las ha perdido, porque en una democracia parlamentaria gana quien recibe más apoyo por parte del Parlamento, y es quien conseguirá gobernar. El Partido Popular, siendo la primera fuerza, no consigue apoyos, porque ha decidido cerrarse las puertas a hablar con otros partidos, lo que igual, como autocrítica dentro del partido, habría que analizar es si eso es una estrategia ganadora dentro de un sistema parlamentario como el que tenemos. O sea, eso es como primer punto, porque además la época de las mayorías absolutas han pasado, y una de las consecuencias de que hayan pasado es que el Parlamento tiene un papel mucho más presente y un papel mucho más principal que lo que durante muchos años se le ha dado. Y yo creo que nuestra forma de democracia es una democracia representativa y tenemos un sistema parlamentario y, bueno, pues creo que hay que respetarlo y lo que cuenta, insisto, son los apoyos que una formación política pueda lograr para tener el apoyo del Parlamento y, por tanto, salvar una investidura. Y no me resisto a comentar el tema de Vox. Bueno, ya lo vamos a Vox, sí, claro, venga, pues, lánzalo, que ya lo reparto todo a los demás. Como idea, bueno, yo creo que todo partido que no obtiene buenos resultados se enfrenta a una inevitable crisis interna, y es lo que le está pasando a Vox. Y además a Vox ahora le pasa una cosa curiosa, que es una paradoja, que es vemos cómo aumenta su capacidad institucional y su poder territorial y su poder institucional, porque el Partido Popular se lo ha permitido, es cuando
a nivel interno y de formación política y de formación de partido está más débil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se conjuga eso. Haciendo un paralelismo, por ejemplo, con Podemos, que insisto, pequeño paréntesis, hago un paralelismo en términos de movimiento y estrategia política dentro de un contexto, para nada en términos ideológicos y de principios políticos, pero sí que hay un paralelismo en tanto en cuanto que cuando Podemos consigue uno de los mayores logros, que es entrar en un gobierno de coalición, es cuando más en horas bajas institucionalmente y en términos de resultados electorales tenía. Recordemos que Podemos tenía 72 diputados y entra en el gobierno teniendo un grupo parlamentario de más o menos, no recuerdo, hablo de memoria, más o menos de unos 32, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo en el caso de Vox va terminando todo. En el caso de Podemos ya vimos que estar en un gobierno de coalición no le ha llevado demasiados réditos. Y en estas ideas que acabo de lanzar, ¿qué le voy a contar yo a Sergio? ¿No? Que sabrá más. Bueno, voy con Manuel y luego con Sergio, venga. Bueno, escuchábamos a la concejal en Madrid y posible diputada Carla Toscano insultar a la ministra Irene Montero y decir que era lo peor que le había pasado a la democracia española. Lo peor que le ha pasado a la democracia española es Vox, es que tenga dirigentes como Carla Toscano insultando a Irene Montero, como Stegman, que sí, defendió que hay que vacunarse. Sí, ya nos alegramos de que alguien diga que hay que vacunarse, ¿no? Pero con declaraciones como la que también habéis puesto de que el gobierno se dedicaba a diseminar, entre comillas, inmigrantes contagiados en vez de expulsarlos. He leído con asombro algunas crónicas estos días en los que, pues prácticamente Espinosa de los Monteros era un caballero maravilloso. Bueno, han formado parte de un partido que se ha dedicado a lo que se ha dedicado desde que está en el Congreso, que es a potenciar un discurso contra las mujeres, a criminalizar a los inmigrantes, etcétera, etcétera. Y yo no he escuchado a ninguno de estos, ¿no? Críticas contra ese discurso. Lo han apoyado permanentemente. Por lo tanto, yo lo de un Vox con gente buena y uno con gente mala, para mí eso está completamente fuera del análisis, igual que durante mucho tiempo me he resistido al Feijóo moderado que se empeñaban en vendernos algunos periodistas, sobre todo en Madrid. En Galicia lo conocíamos un poco más y a lo mejor había menos, pero cualquiera que hubiese seguido la trayectoria de Feijóo sabía que el Feijóo moderado era una película de ciencia ficción, ¿no? Vox está sufriendo la mayor crisis desde para ellos las elecciones andaluzas, autonómicas, no las últimas, sino las anteriores, que es cuando entran con mucha fuerza. Precisamente han tenido 4 o 5 años de éxitos electorales. Las últimas elecciones andaluzas han sido el primer frenazo y las elecciones estatales han potenciado y han sido el principal derrotado electoralmente en estas elecciones, y lo lógico, como decía Paola, es que haya una crisis a partir de ahí, y eso, que haya una crisis cuanto más profunda, mejor será para la democracia española. Sergio, un par de minutillos. Sí, yo creo que en Vox están aterrorizados ante la posibilidad de que haya una repetición electoral y el voto útil se lleve por delante una buena parte de su realidad, ¿no? Y eso efectivamente ha generado una crisis de identidad que da lugar a estos movimientos que estamos viendo. Comparto completamente con Manuel que no hay un Vox bueno. Para mí el tronco que une a toda la dirigencia de Vox, incluyendo a Espinosa de los Monteros, es esa vertiente antiderechos, antidemocrática, LGTBI-fóbica, machista, antiinmigración, contra los niños migrantes, etcétera. Eso los une de la cabeza a los pies. Pero sí es verdad que había dentro de esa unión antiderechos un sector más negociante, yo ni siquiera le llamaría liberal, ¿no? Negociante, ¿no? De esto del capitalismo de amiguetes, ¿no? Espinosa de los Monteros es el tipo que tiene hasta 11 irregularidades por obras ilegales, que luego medio le perdonó Almeida cuando dijo eso de que no era la Stasi, no somos la Stasi, y que no iba a investigar sus irregularidades urbanísticas, ¿no? Y luego hay otra línea, ¿no? Que es la línea de Bouchardet, que yo la llamo algo así como marciana y mariana, ¿no? Porque es la de Soros, los microchips y la vacuna, los chemtrails, el negacionismo climático, neofranquista,
y todo, digamos, de cara a la galería, con cuanta más dureza mejor, ¿no? Y esa es la línea, ¿no?, que se está digamos, quedando tras esta depuración del sector negociante, que además tengo la sensación de que es el que mejor va a poder asimilar el Partido Popular, ¿no? Creo que el Partido Popular tendría demasiados problemas en incorporar a sus filas a Espinosa de los Monteros o a Rocío Monesterio en breve tiempo. Sin embargo, la línea más, insisto, más marciana de Buxadé y compañía, es posible que le cueste más digerirla. En cualquier caso, insisto, comparto también con Manuel una buena noticia para la democracia, que esto de que se cumpla el refrán castellano de que a perro flaco todos son pulgas. Pues Paola, Sergio y Manuel, que un placer, que ha sido estupenda la tertulia de... ¿Qué día es hoy? Y es que ya 10 de agosto. Ya no por sí, cierto, Pedro, no me resisto. Hoy se conmemoran 87 años del fusilamiento de Blas Infante, del padre de la patria andaluza, el mismo día en el que el Partido Popular en Aragón llega a un acuerdo con Vox para derogar la ley de memoria histórica. Haces bien en no resistirte. Estas cosas hay que decirlas. Gracias a los tres. Venga, hasta luego. Pedro, hasta la próxima. Yago de Vega. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. 8 minuticos para empezar a... Sí. Y 1 hora y 8, 1 hora y 30. Calla ya. Que sí, que te vas de vacaciones, ya lo sé, pero calla. Ya toca, ¿no? Digo yo también. Que sí. ¿Has visto? Yo soy tan chulo que me voy cuando empieza la liga, o sea, para que veas. Nadie tiene tu clase, ¿verdad? Haciendo esto de irse de vacaciones. Lo dicho, mañana empieza la liga, 2 partidos, Almería, Rayo Vallecano y Sevilla, Valencia. Ojito a las temperaturas que se van a vivir en Valencia, en Sevilla. Estaban estimando más o menos entre 30 y muchos 40 grados de temperatura, a ver cómo lo llevan los jugadores. La mala noticia del día ha llegado en forma de lesión. Courtois, el portero del Real Madrid, rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. El conjunto blanco está ya trabajando para buscar un sustituto. El mejor situado ahora mismo es Bono, el jugador precisamente del Sevilla. Estaría pidiendo en torno a los 15 millones de euros el conjunto hispalense. Y a las 3 de la mañana... En un ratito tenemos cita con el Mundial Femenino de Fútbol, porque nuestras chicas juegan a las 3 ese partido de cuartos de final contra Países Bajos. A las 3 menos 10 estaremos en Carrusel. Venga. Hasta luego. Buenas vacaciones. Muchas gracias. Pásalo muy bien. Vamos con la línea 25. La línea 25. Idafe Martín. Los mismos medios que alimentaron a Vox, que rellenaron sus tertulias con las palabras gruesas, los bulos y la xenofobia de sus dirigentes, empiezan a entender que Vox, más que una muleta para que gobierne la derecha y para la movilización de un electorado ultra a que el Partido Popular no moviliza, es un impedimento porque en realidad mueve voto de izquierda y porque impide que los populares aspiren a pactar con partidos nacionalistas conservadores como el PNV. Vox sobra, molesta, debe morir. Don Santiago, si quiere, que vuelva al redil popular de donde salió. Enrique Juliana hacía este jueves en La Vanguardia un repaso de todos los tipos de votantes que había movilizado Vox y recordaba que esos 3 millones de votos de un Vox en horas bajas son el 12,3% en las últimas elecciones. En los digitales reaccionarios están todavía recuperándose del golpe del 23J y sus columnistas no terminan de pillar la nueva consigna, pero en los diarios menos mugrientos de la fachofera como El Mundo, la campaña contra Vox arrecia en los últimos días. Desde su cristal de Bohemia, David Lema se pregunta qué le espera a un partido que nace para salvar a España si palman las urnas cuando se trata de salvar a España. Y dice que Vox es anacrónico y folclórico, un partido superado por el tiempo y las urnas, moribundo y congotero. Este martes, Iñaki Yacuría contaba que Vox está en proceso de militarización y que van ganando en su lucha interna los devotos de la cruzada cultural y que se purga a los críticos. En ABC apuntan a la cabeza a Don Santiago y en sus noticias le dicen que abandonó al equipo que le dio mejores resultados y que se ha ido rodeando de aduladores. Berta González de Vega les llega a decir que van saliendo de Vox sus perfiles menos aborregados, dando a entender que quedan los más borregos entre los borregos. Agustín Peri lamenta la marcha de Espinosa de los Monteros, de quien dice que le daba empaque a Vox y que sin él el partido se desliza por la pendiente de la caricatura. Borregos, caricaturas, folclóricos, anacrónicos. Parece claro que el columnismo reaccionario le sobra a Vox. Postdata. A la línea 25 le sorprende sobremanera que se trate a Espinosa de los Monteros de liberal. En España se ha retorcido tanto el término liberal que ahora se usa para definir a los fascistas que se ponen traje y corbata y no parecen sacados de Desocupa. Hitler también tenía unos ministros más presentables, más educados, mejor vestidos unos que otros, pero todos eran nazis. ¿A dónde van las cosas que yo quise un día estudiar? ¿A dónde
dónde van los sitios que quisimos visitar? ¿A dónde van las copas que no nos pudimos tomar? Hoy voy a cambiar las 3 preguntas por un aviso. Mañana no habrá Hora 25. Mañana a las 7 de la tarde empieza el primer carrusel de la Liga. Hay que recibirla por todo lo alto, y qué mejor que con un carrusel. Así que mañana nos tomamos descanso. Si pasara cualquier cosa, estoy tocando la madera del estudio, espero que no, estaremos aquí. Pero si no pasa, nos volvemos a encontrar el lunes. Hasta el lunes. Yo te quiero querer, sin miedo que pueda volver. Tengo ganas de saltar a tus pies, levantar el barco. Hora 25. Pedro Blanco. Cadena SER. La radio.